Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias, porque de nuevo podemos volver a reunirnos aquí en otro día santo, sábado, un día que nos regala, Señor, para que podamos reunirnos y podamos explicarnos la semana y podamos adorar juntos, orar unos por otros y por aquellos que no están aquí. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este local. Ayuda a todos aquellos que por alguna razón no pueden llegar aquí o están en camino. Y estate también con todos aquellos que nos siguen por internet. Te pedimos perdón de todas nuestras faltas y nos bendigas con toda tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy buenos días en este sábado. La lección de la semana, actos simbólicos. Supongo que de este título podríamos estar hablando pues horas, días, meses sobre la simbología de la Biblia. La verdad es que, y más últimamente, hemos ido viendo como toda la Biblia está llena de símbolos. Lo interesante de que sea así, de hecho, claro, evidentemente es hecha por Dios y todo esto no es casualidad. Los símbolos tienen o los actos simbólicos en este caso, tienen una ventaja a la hora de ser explicados a diferentes épocas. Una vez escrito un símbolo o un acto simbólico, si se entiende el contexto del acto simbólico, ese acto simbólico puede ser dirigido a diferentes épocas. Lo puede leer una persona en la Edad Media, lo puede leer una persona ahora en el siglo XX, bueno, al siglo XXI, y puede llegar a entender lo que se estaba explicando aquí, siempre y cuando se comprenda el contexto en el cual y la vida que llevaban las personas en ese momento. Y con un solo texto, una sola escritura, se explican muchísimas cosas, incluso mensajes diferentes para cada época. O sea, hay verdad presente escondida en un acto simbólico que se interpretará por la persona de la Edad Media de una manera en función de su verdad presente, de la verdad presente de la época, y en cambio ese mismo acto simbólico, cuando llega al siglo XXI, estamos cerca del tiempo final, te muestra otras cosas o una información más añadida a lo que ya teníamos. Por lo tanto, esos actos simbólicos son pues, objeto de estudio y deberían ser objeto de estudio por todos nosotros, en cualquier época. También el hecho de utilizar símbolos o actos simbólicos en la Biblia pues hace que nuestras mentes tengan que empezar a preguntarse por qué se hace eso. Si todo estuviera totalmente explicado y con todo detalle para cada época, nuestra mente no tendría que empezar a preguntarse ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho lo otro? Entonces nos obliga ¿a qué? A investigar, a buscar el original, a buscar textos paralelos, y eso hace que nuestra mente siempre esté en actividad. Por lo tanto, ¿qué hace? Se agudiza la inteligencia, se agudiza la sabiduría dada por Dios para encontrar eso, por lo cual hemos orado antes de leer, ¿no? O sea que todos estos actos no son gratuitos, y como hemos visto también en la lección, Dios mismo le dice que haga eso para enseñar algo a las personas que lo están recibiendo en esa época también, evidentemente. Y están obligados a entender lo que estaba pasando allí. Evidentemente, hecho con lo que estaban hechos los actos simbólicos, los que lo recibían tenían claro cuál era el mensaje. No había ningún tipo de ambigüedad en el tema. Vamos a leer el versículo para memorizar, pero quizás deberíamos leer los versículos que rodean a este versículo también, porque creo que es necesario. Ya lo leímos en la exposición que hizo Víctor sobre los judíos en el tiempo final. Vamos a leer Romanos 9, pero del 18 al 25, que dice así: de manera que de quien quiere tiene compasión, y al que quiere endurecer, endurece. Es una de las cosas que hemos entendido en la lección de esta semana, que Dios tiene la potestad, y debemos comprenderlo así. Nosotros no tenemos toda la información y Él sí. Él es justo, nosotros no. Por lo tanto hay que aceptar lo que viene, como Él quiere que venga.
Dice, entonces me dirás, ¿por qué pues lanza reproches? Porque ¿quién ha resistido a su designio? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hoy hablaremos bastante del barro, porque de hecho es uno de los símbolos que se mueve durante toda la lección, y la verdad es que es emocionante poder hablar del barro. Se podría hablar mucho rato del barro, pero hoy vamos a hablar muy rápido del barro, ¿eh? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso despreciable? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Y a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era muy pueblo, y a la no amada, amada. Otra vez, pueblo con esposa, ¿eh? La no amada, amada. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro? De aquí vamos a extraer más adelante, estudiando un poco más estas palabras, mucha más información y simbología respecto del agua y la tierra, que son los dos elementos que forman el barro, ¿eh? Sobre esto lo dejo aquí y ahora lo vamos a extender. Pero antes, me gustaría que leyéramos unos símbolos presentados aquí en Números 21, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Si alguien lo encuentra antes que yo y tiene micro, que lea. ...21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pues resulta que todos leemos en nuestras Biblias como siempre habla de serpiente ardiente, en todos los casos, y vamos a ver que si miramos el original, no en todos los casos dice serpiente ardiente, no en todos los casos dice serpiente venenosa, y no quiere decir lo mismo una cosa que la otra, ¿eh? Y vamos a verlo, pero antes me gustaría hacer notorio el tema de que cómo se quejaba el pueblo del pan que le venía del cielo para alimentarlo. Decía que era liviano. O sea que tiene esta significación. Si ahora lo podréis ver. Insustancial. Liviano insustancial, que no tiene sustancia. O sea, que no llena, que no, vamos. O sea, el maná, lo que se supone que también era la representación del mismo pan de vida, ¿eh? Raíz primaria, ser ligero, literalmente veloz, pequeño, agudo, afilado, figurativamente fácil, bagatela, vil, abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar, despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, cosa fácil, injuriar, ligero, livianamente, liviandad, cosa liviana, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, retirar. La interlineal lo traduce como miserable. El pan de vida, el pan que venía del cielo para ellos. Eso también tiene como un paralelismo con el tema de la alimentación en nosotros, la reforma por salud.
si venimos de la alimentación del mundo, vamos a notar una gran variedad de gustos, muchos de ellos fuertes, que van a estar ahí en nuestro cerebro durante mucho tiempo. Y cuando empezamos a tomar las cosas tal cual son, le podemos dar gusto igual, pero nunca vamos a encontrar ese poder de gusto que tiene la alimentación del mundo si no le ponemos pues, su pimienta y para subir la fortuna del alimento. Y a veces buscamos esa sensación, cuando en realidad tendríamos que acostumbrar nuestro gusto a la sensación de lo natural, ¿no? También. O sea, venían ya con esas ollas de Egipto en la mente y lo que querían era algo que realmente fuera gustoso, entre comillas, ¿no? Pero yo, una pregunta. Pero si estaban tan oprimidos allí, ¿cómo es que la alimentación la echan tanto a faltar? Porque para mí una persona que está oprimida es una persona que también está mal alimentada, o sea que no le dan todo lo que tienen, ¿no? Y en cambio ahí, cuando hablan, dice que echan de menos las carnes, no sé qué, parece como si que hubieran estado súper bien alimentados en Egipto. No, respondiendo un poco a eso, recordemos que ellos tenían toda una tierra para ellos, la tierra de Gosén. Entonces allí ellos tenían su crianza dentro de todo, con lo cual sí que se nutrían con carnes. Y una vez más, esa mentalidad de cualquier tiempo pasado fue mejor. Están allí, van comiendo, aunque los estén, yo qué sé, dándole latigazos para construir lo que hicieran, pero por el otro lado, ellos ahora están en un desierto, están en una situación pésima y lo primero que hacen es recordar los tiempos pasados como mejor que los presentes, ¿no? ¿No sigue pasándonos muchas veces lo mismo ahora? Es innato en la persona, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo que muchas veces se dice, con Franco estábamos mejor, ¿no? Como decir algo, ¿no? Con Franco estábamos mejor. ¿Por qué? Porque con Franco todo el mundo trabajaba, no había prácticamente paro. Se ganaba una miseria, pero era igual, trabajabas. Y la sensación era de que luego, pues sí, se ganaba más, pero no todo el mundo trabajaba. Bueno, la situación actual es similar, porque vivimos en crédito, parece que estamos muy bien, pero en realidad estamos bajo cero o menos de cero. Por lo tanto, es una falsa alegría. Aquí en estos versículos por eso solo se quejan que no hay comida en general. No piden carne, solo piden no hay pan ni agua, o sea, no tenemos que beber ni que comer. O sea, que no es la situación que se produjo antes o después, no recuerdo el momento en que querían carne sí o sí, aquí solo quieren comida. Porque están en un desierto y dicen aquí no hay ni agua ni nada de comer y queremos comer y beber porque si no vamos a morir. Y por eso Dios les envía serpientes para que darles una lección y luego les da también una prueba de fe. Construid una serpiente y si creéis que yo os digo que mirándola viviréis, pues habréis superado la prueba. Porque muchos católicos también usan ese texto para defender la fabricación de imágenes y mirarlas y que ellas nos salvan. Pero aquí solo habla de una prueba de fe. O sea, no salva la imagen, salva la fe, porque Dios dice que si la miras, como si miras una piedra, pues te vas a salvar, pero solo te salva la fe en Él, Por eso, no el aparato. ¿Había una mano levantada? No, fijaos que siempre cuando hay el problema de hambre, lo primero que se pide es al menos pan y agua, porque es lo mínimo. Entonces, eso es lo que en esos momentos ellos están tratando, pero luego nos damos cuenta como cuando las cosas se terminan de manifestar, lo que piden ya es carne, porque es lo que llevan dentro. Pero de hecho se están quejando del pan que ya tienen, que le llaman liviano. Sí, pero claro, van a eso, a lo más básico, pero en verdad dentro de ellos hay todo lo otro que buscarían estar ya, a saber cómo, ¿no? en relación a lo que decía ahora Fred, más tarde, en tiempo de los reyes, fue destruida esa serpiente de bronce, porque había llegado a ser adorada por el pueblo. Y el Señor permitió que la destruyesen por ese motivo. Porque era para un momento puntual ese, del desierto, pero nada más. Pero ellos ya la veneraban, como hacían con otras cosas, ¿no?
Pues vamos a entrar en esto concretamente, la serpiente ardiente. Números 21, del 4 al 9, que ya lo hemos leído. Y vamos a concentrarnos en lo que dice la interlineal. Vamos a ver que nosotros hemos leído y nos da a entender como si todas las serpientes de las que está hablando pues son serpientes venenosas, serpientes ardientes, ¿vale? Se entiende más o menos así, pero resulta que cuando miramos las palabras en hebreo y su significado, las que están en rojo serían Nahash, creo que es el nombre de serpiente en hebreo, pero la que está en azul, que también se traduce como serpiente ardiente, es Saraf. No tiene nada que ver con la otra serpiente, con Nahash. Concretamente Nahash, bueno, de hecho aquí ya vais a ver, también aquí hay un serpiente, ahí en la interlineal vais a ver que pone serpiente ardiente con guión. No quiere decir que la segunda palabra significa ardiente, sino que el guión implica que la palabra primera tiene los dos significados. Cuando hay un guión en una interlineal quiere decir que esa misma palabra hebrea tiene dos palabras asociadas, escritas juntas. O sea que aquí, bueno, estaba señalado en diferentes colores y veo que no ha salido, debe ser por el cambio de formato, pero el círculo azul donde pone a fiery serpent, que sería una serpiente ardiente, sería la expresión de la letra de la izquierda, la palabra de la izquierda. La palabra del medio sería para ti, o hazte tú, para ti, y la primera palabra de la derecha sería haz. Hay que diferenciarlo en estas tres palabras. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cogemos el significado de serpiente venenosa, que es Nahash, que son los tres cuadrados que hemos visto verdes, es pues eso, serpiente. Y por el hecho de sisear, susurrar, el sonido que hace la serpiente. Y también se le considera pues adivina, agorera, por eso también Satanás es representado así y se convirtió en esto. O se representó en la serpiente. Pero resulta que serpiente ardiente, que es una sola palabra, que es la que le pide Jehová que levante, resulta que es Saraf. Y Saraf es ardiendo, ardiendo. En otras traducciones, abrasador, creo que también pone. Serpiente venenosa, especialmente seraf o criatura simbólica, por su color de bronce. ¿Y qué es seraf? Serpiente ardiente, ¿y qué? Serafín. Por lo tanto, ¿qué? Serafín ardiente, serafín de fuego, abrasador. Y viene de saraf, que se escribe igual, que es estar en fuego, ardiendo. ¿Os suena de algo esto de un ángel ardiente? Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le llama a Cristo, a Jesús, el ángel de Jehová. Y justamente esa serpiente que se levanta es seraf, serafín. Que si buscamos, lo tengo buscado pero no he tenido tiempo de poner la explicación, si buscamos en la White los considera como los serafines los más excelsos de los ángeles. Incluso habla de que él era serafín, Satanás, era un ángel cubridor y era serafín, de los más excelsos serafines. En ese caso debía de simbolizar entonces a Cristo, ¿no? Sí, claro, desde luego. Debía de simbolizar A Cristo. Dice de Satanás que se paseaba andando sobre carbones encendidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tenemos que imaginarnos a los serafines realmente espectaculares. Realmente espectaculares. Y bueno, eso siempre esa ambigüedad que tenemos con el tema de serpiente, porque incluso cuando vamos a mirar en otros textos, bueno, eso lo veremos más adelante, pero ahora quedamos porque aquí es donde le decía a Frederic, fíjate que antes de serpiente o después de la palabra serpiente tenemos Aleph Tau. Aleph Tau es lo que habíamos explicado en otras, bueno, Frederic lo explicó en una de sus charlas, de un culto que hizo, en referente a esto, cómo simbolizaba al alfa y la omega, a Jesús. Pues justo donde se está hablando de que se levanta una serpiente, o un símbolo que representa una serpiente ardiente, un serafín ardiente, resulta que ahí aparecen 3 veces las letras que no se traducen en ninguna Biblia, que están sin traducir, y es Aleph Tau.
el alfa y la omega, 3 veces. Resulta que la tercera vez que se habla de esta serpiente, la tercera es la que se refiere a Saraf. La tercera. Por lo tanto, tenemos más simbología de la que ya estaba diciendo. Y estas son las 3 veces que os decía de Aleph Tau. Y luego resulta que esta misma palabra Saraf la podemos ver traducida por serafines en Isaías, por ejemplo, cosa que nos confirma lo que decíamos, que son serafines, y además también en Isaías como dragón volador. Es una serpiente voladora también. O sea, fijaros, siempre esas 2 caras de la misma moneda para definir cosas antagónicas, pero representadas por el mismo símbolo. De eso hablamos también con el tema de Eridanus, que la constelación, que por eso quería llamarte esta mañana para ver si podías explicar alguna cosa al respecto, pero no ha habido tiempo. Vamos a seguir, porque es un tema interesante esto de la simbología y os quería comentar, porque ahí literalmente, o sea, es símbolo, pero literalmente nos está diciendo que es Jesús. Literalmente, solo analizando las palabras, ¿no? Sabes que cuando vas a los evangelios, Jesús es lo que dice, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente, y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, que es una figura de Cristo, esa serpiente. Sí, sí, sí. Esta semana alguien me lo preguntaba, ¿no? Un hermano que tengo de amigo en el Facebook me lo preguntaba, hermano, dígame qué significa la serpiente, porque claro, él identificaba la serpiente como a Satanás, ¿no? Claro. Y claro, es que en esta ocasión no es Satanás, en esta ocasión es Cristo. Serpiente de bronce, serpiente refulgente. La conversación que tiene Cristo es con Nicodemo, como el Hijo del Hombre será levantado, igual que lo fue la serpiente. Sí, señor. Y luego el tema del santuario, que nos habla de los símbolos de la muerte de Jesús, sino también del ministerio sumo sacerdotal en el cielo, el juicio previo al venimiento y la eliminación final del pecado al final de la historia. Todo eso lo tenemos, creo que todos, asumido. Pero además hay la significación muy interesante, que esto creo que ya alguna vez se ha presentado, pero es el hecho de que Cristo viene a los 4000 años y eso respecto de los 6000 años serían 2/3 partes del tiempo. Fijaros ahí el santuario está al revés, ¿veis? Si el oeste está a la derecha, tendríais que... ahora se ha puesto así para que coincida con la proporción de los 4000 y los 6000. Pero si miráis, el lugar santo mide 20 codos de largo, el lugar santísimo 10 codos de largo, total 30, que también es un número interesante. Y al final del santuario creo que después del lugar santísimo había una pequeña habitáculo, muy pequeño, que simboliza el milenio. Vale, eso También. no lo tengo aquí expuesto. Vale. O sea que vemos cómo justamente donde estaría el velo coincidiría con esos 4000 años. Por lo tanto, si leemos Hebreos 10:20, que dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y recordad que el velo, su carne, fue traspasado. Y que el velo también fue rasgado. Por lo tanto, que es realmente literal lo que está explicando. Es un símbolo, pero es literal también. Es lo interesante de los símbolos bíblicos, que son literales también. Bueno, solo simplemente reflejar este esquema, que nos lo ha cedido Alexis. Gracias desde aquí. Para hacer un comentario, yo, aparte, o sea, toda la simbología esta es muy buena, ¿no? Pero me gustaría plasmarlo un poco a la actualidad también, ¿no? Sí. Y es que si nos damos cuenta, desde que salió el pueblo de Dios de Egipto, o sea, se han mostrado quejas. El pueblo de Dios se quejaba porque el pan era liviano. Moisés se quejaba porque el pueblo enseguida se apartaba, ¿no? O sea, el hombre es insatisfecho de por sí, ¿no? O sea, siempre quiere más, pero ¿por qué nos quejamos en realidad, no? Unos se quejaban por lo que le daba Dios y otros se quejaban por lo que veían en el mundo.
Si nosotros hacemos lo mismo, tenemos un problema. Nosotros nos tenemos que quejar por lo que vemos en el mundo, no nos podemos quejar por lo que nos da Dios. Yo veo que en la población hay todo el mundo se queja, ¿no? Todo el mundo tiene motivos para quejarse y esto. Pero si nos estamos quejando de lo que nos da Dios, tenemos un problema. Realmente nos tenemos que quejar de lo que nos da el mundo, ¿no? Porque es lo que nos lleva a ser una serpiente como Satanás, no una serpiente como Cristo, ¿no? Si nosotros aceptamos a Cristo, todo lo que nos venga de Dios nos parecerá bien y justo y correcto. Pero si aceptamos lo que nos viene de Satanás, nos va a llevar a perdición. O sea, nosotros mismos ahora tenemos que analizar por qué y de qué nos quejamos. Y realmente darnos cuenta de si estamos en conciencia y en comunión con Dios o no. Porque si no, realmente tenemos un problema nosotros mismos. Con nosotros. Sí, a ver, más que quejarse es... O conformarse con una cosa con la otra, ¿no? La Biblia nos dice que si nos entristamos, ¿de qué nos entristamos? O que nos contristamos, perdón. Si nos contristamos de las cosas del mundo o nos contristamos de las cosas de Dios. Si nos contristamos con las cosas del mundo es que tenemos un problema porque estamos pendientes del mundo. Si nos contristamos con las cosas de Dios quiere decir que por hacer o no hacer algo de lo que Dios nos pide, o no hacerlo tal como nos lo pide, estamos tristes. Entonces queremos cambiar y vemos que hay algo dentro de nosotros que debe cambiar. Entonces esa contristación, por decir el nombre, que no sé si lo estoy diciendo bien, no debe ser mala. Estás triste pero es una tristeza que no es tristeza de depresión, sino que realmente sabes que hay unos méritos que no son tuyos y que tú pones ante Dios. O sea, tú pones la sangre de Cristo ante Dios porque tus méritos no sirven, pones los de Cristo. Y tú bajas la cabeza y te arrepientes para recibir la limpieza de esos méritos y de esa sangre. Por lo tanto, comprender esto es lo que hace que estemos tristes con las cosas del mundo. O sea, no comprender esto. Porque nos abrumamos, porque, a ver, Dios está en el control. Nos estamos viendo en la lección de hoy, nos lo explica así, ¿no? Dios sabe si eres vaso de honra o vaso de perdición. Tú no lo sabes. Lo que no va a hacer Él tampoco es condicionar tu vida, tú eliges, tú vas haciendo, pero te pones siempre las condiciones para que todo vaya bien. Claro, ya que hacemos el esfuerzo que sea correcto, sí, porque el esfuerzo igualmente lo tenemos que hacer, ¿no? Cada día. Claro, desde luego. En el lunes nos habla de Jeremías 18, en el Jeremías 18 estuvimos hablando la semana pasada también, como dice, desciende al alfarero y mira cómo... en el momento que se le estropea un vaso, pues rápidamente hace otro nuevo, ¿no? Y ahí vemos realmente lo poca cosa que somos si realmente no hacemos lo que tenemos que hacer. Somos simplemente barro. Respecto a esto de los símbolos, mirad una vez más cómo Satanás también conoce muy bien que a través de los símbolos coges, solo viendo una imagen, una serie de conceptos automáticos en tu cabeza. Por eso las sociedades secretas trabajan tanto con los símbolos, porque a través de ellos transmiten conceptos que pueden ser sumamente extensos y complejos, y en una sola imagen tu cerebro lo capta. De hecho, a pesar de todo, no es un invento de Satanás. No. Miremos cómo Dios hace exactamente lo mismo, como siempre el plagio sí. satánico, ¿no? Sí. Entonces, a través de lo que decíamos de la serpiente, por ejemplo, enseguida asociamos los conceptos, sabiendo que por un lado es Cristo, por el otro puede ser Satanás, la muerte por el pecado, la salvación por nosotros, la cruz, todo solo en una simbología, ¿no? Entonces, mirad si es importante que captemos eso, porque del mismo modo que en la Biblia se nos marcaba continuamente cuándo sería el regreso de Cristo por segunda vez, y lo dice con números, con expresiones, que si no sabemos ese lenguaje no captamos. Mirad si es importante determinar la simbología de cada cosa. Es que es básico realmente, y ahora más que nunca. Y lo que decíamos al principio, una simbología que se ha entendido durante años, resulta que ahora, conociendo lo que significa el 3, con el tercer milenio, después de la muerte de Cristo, que vuelve Cristo, 2031, verlo, que está expuesto en todos estos actos simbólicos, también para decirnos esto ahora a nosotros, hace que aún vayas a ver la Biblia con una ansiedad de conocimiento brutal. Nunca llegas al límite. Es infinito, es sabiduría infinita.
tocas los pies en el suelo porque es literal, lo puedes demostrar y además te está diciendo lo que va a pasar. Todo en una parábola, un símbolo, es magistral, ¿no? Ahora entraremos un poquito en el tema del barro. Para ello, vamos a leer una cita de Elena White que dice: el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu Santo. ¿Vale? Para ser moldeado por el Espíritu Santo. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, Jesucristo. O sea que tenemos que ver al alfarero, a esa que todos supongo que habéis comprendido la simbología del alfarero haciendo el vaso, ¿no? O sea, el creador creando los vasos, ¿no? Que somos nosotros. ¿Cuál es el modelo? Jesucristo. O sea, el moldeado es buscando ¿qué? El modelo final, que es como Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Cuando se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza, y Dios y Cristo se gozan por las almas, que son modeladas según la semejanza divina. Según la semejanza divina. O sea, hay un moldeado y un modelado. Fijaros, hay dos cosas, moldear y modelar. Hay un modelo que hay que imitar, que es el de Cristo. Y el Creador, mediante el Espíritu Santo, va trabajando dentro de ti para funcionar, para crear ese modelo que es como Jesús. Pues habiendo visto esto, vamos a ver que si nos imaginamos al alfarero con el agua y la tierra, ese agua que muchas veces hemos visto que significa ¿qué? Bueno, el mismo Cristo dijo, te daré un agua que nunca vas a tener sed, ¿no? Y también sabemos que las lluvias son representadas, que representan también la temprana y la tardía, pues el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, ¿qué somos sin el Espíritu? ¿Qué somos sin agua? ¿Qué somos sin agua? Muertos, ¿verdad? A nivel biológico, muertos. Pues a nivel espiritual, también, muertos. ¿Cómo pedimos al Espíritu? ¿Cómo pedimos el Espíritu, el derramamiento del Espíritu? ¿Cómo entra en nosotros, se derrama en nosotros el Espíritu? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ¿alguien lo puede decir? Bueno. Pues hay unas conferencias que hacemos cada miércoles que se llaman, es un taller de oración. Ahí estamos viendo cada vez, cada día, cada hora que pasa, y recordamos una frase que dice orad y velad, y tener espíritu de oración en todo tiempo, porque si no, no vamos a ver a nuestro Señor, no vamos a ver venir, no vamos a estar preparados para la venida de nuestro Señor. O sea que el espíritu de oración es lo que hace que se derrame en nosotros el Espíritu Santo, es lo que hace que eso que vaya cambiando el interior de nuestro corazón. No hay otra manera. Estuvimos leyendo el miércoles pasado una cita que hablaba que ni el martirio te garantiza tener el Espíritu Santo, ni el martirio. Que habrá gente que habrá muerto pensando que ha muerto por Dios y Dios dirá, pero si eres un hipócrita, si eres un fanático. Le llama fanático, bueno, tiene un par de adjetivos ahí brutales. Entonces dices, bueno, todo eso puedes ser capaz de hacer y no hacerlo con amor genuino, como decía allí. O sea, el amor genuino es lo que realmente hace que se modele. ¿Y quién lo da? Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu. Por lo tanto, fijaros entonces, ya imaginaros, siempre quiero que os imaginéis o nos imaginemos al alfarero dándole al torno y ahí formando el vaso, la forma que él quiere. ¿Y qué hace el alfarero? Coge un poco de agua, ¿verdad? Y va cambiando. ¿Qué pasa si se acaba el agua? ¿Qué pasa? ¿Puede modelar la arcilla sin el agua? Irá dando vueltas, pondrá la mano y roto todo, ¿verdad?
Si no está blanda la arcilla, tiene que tener siempre un tanto de agua, porque si no, está dura y no se puede moldear o se puede romper. Por lo tanto, a veces nos preguntamos, si Dios es todopoderoso, puede hacer un vaso plis-plas y ya está. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay mal en el mundo? Porque ¿realmente hemos recibido el agua para que pueda moldearnos? Quizás no. Y no puede moldearnos porque no hay agua, ¿no? Fijaros el concepto interesante y el hecho también relacionado con la misma creación de Adán también. El hecho de que tengamos el barro, ¿no? Esa mezcla de tierra y agua, lo terrenal y lo espiritual. Y referente al Espíritu Santo, me he acordado de una cita que vi ayer que va en relación con eso, que la línea es muy fina. Aquí va de intentos de Satanás para corromper a los ministros, pero bueno, se puede aplicar a toda persona. Me fue mostrado que Satanás reforzará sus tentaciones con el fin de corromper a los ministros que enseñan las obligaciones de la ley de Dios. Cuando él empaña la virtud, confunde el sentido de pureza y santidad, insinúa el mal a la mente y sugiere un plan para que los ministros pequen en pensamiento y en acción. Entonces, si pasa eso, se destruyen las defensas, se han separado de Dios, no cuentan con el poder y el Espíritu del Señor. Y atención, ahora viene porque no se nota la diferencia a simple vista. Y el mensaje sagrado de la verdad que comunican a la gente no cuenta con la bendición de Dios, la semilla no es regada y el crecimiento no se lleva a cabo. O sea que eso no implica que no se deje de predicar o que no se deje su vida cristiana, entre comillas. Y eso, bueno, yo cuando lo leí es muy grave esto, porque te puedes encontrar predicando y muy bien, y toda la verdad incluso, no errando o errando muy poco, y para Dios no servir para nada. No se riega, no sirve para nada a la gente que te oye. O sea, viene relacionada a la línea esta fina del Espíritu Santo, ¿no? Sí, incluso en el martirio, bueno, ya es salvo seguro, muere por Dios, pues no te conozco, has muerto en vano. A veces, pues hablamos de, ostras, aquel pues bueno, lo han cremado o lo han matado porque defendía la palabra de Dios y tal, ¿no? Y no sabemos la verdad de todo ello, ¿no? Pero bueno, que igualmente también la Escritura dice, y Elena White nos recuerda que al final del tiempo habrá martirios y habrá muertes sinceras que harán convertir a mucha gente también, que lo esté observando, ¿no? Pero como eso tiene que ser una consecuencia de lo otro, ¿no? El amor genuino realmente es lo que hace que el resto de cosas sean válidas. No existe otra cosa. Si no hay esa base, el resto de cosas son vacías. Si no hay agua, ese vaso se requebraja o se rompe. No está bien hecha. Respecto al mundo natural, mundo espiritual, hemos hablado del agua en el espíritu, pero es que el agua en el cuerpo, también lo hemos dicho antes, ¿no? Resulta que es un 60%, 60% en el hombre, 50-55 en las mujeres. Es también interesante que el hombre tenga ese tanto por ciento por su relación con la simbología de Cristo. También es por el hecho de que las mujeres tienen más grasa que los hombres, en proporción. El 73% del agua está en la musculatura y el 10% en el tejido adiposo, en la grasa. Por lo tanto, ya rápidamente, reforma pro salud rápida, se hace ejercicio, se ejercitan los músculos aumenta el agua, tenemos más agua en el cuerpo. Si tenemos más grasa, tenemos más volumen, menos agua. El cuerpo intenta retenerla. Eso es peor. Pero es que luego hay otra cosa. El agua, aquí es lo que estábamos hablando, resulta que implica conductividad. ¿Sabéis que el agua es conductora de la electricidad? Sabemos que hay corrientes eléctricas que corren por nuestro cuerpo, por los nervios, pero sabemos también que Dios utiliza esas corrientes para llegar a todo nuestro cuerpo. Satanás también. El agua nos recuerda, corrientes eléctricas de Satanás. Utiliza las mismas autopistas si abrimos la puerta a donde no tenemos que abrirla. Por lo tanto, la conductividad también es básica, igual que tener su tanto por ciento concreto de sal. La salinidad también es conductividad. Todo eso hace que la energía fluya bien por todo nuestro cuerpo. O sea que, fijaros cómo todo tiene su conexión y su validez y su similitud espiritualmente, físicamente.
No estamos hechos así por casualidad, nunca es casualidad. Sin agua no se puede moldear y el vaso se rompe. Ese es el concepto que tiene que estar en nuestra mente cada día. Si no hay agua, lo que estuvimos leyendo el miércoles pasado, tenemos que aprovechar cada oportunidad de oración para estar ahí y recibir la lluvia. Sabemos que alguien está orando por un momento, yo también. Cualquier oportunidad debe ser aprovechada para recibir lluvia. Y es en ese momento cuando se abre la puerta. Porque donde están dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Sí, Señor. Y no lo leemos, nos lo creemos o no, pero no lo vivimos, tanto como tendríamos que vivirlo. Si hay una oportunidad de orar, se tiene que hacer, porque es el momento en el que recibes, si no, hay que estar siempre en ese espíritu de oración para recibir. Es impresionante el concepto. Y tampoco hay conductividad. Antes de entrar en la puerta del alfarero, me gustaría leer los versículos que hablan de esto, porque realmente leemos el capítulo 19, del 1 al 15, de Jeremías, pues es realmente interesante. La simbología que hay aquí. Y se relaciona también con Nehemías, porque habla aquí de una puerta concreta, y en Nehemías están muy bien explicadas las puertas, cuando son restauradas por él, por Nehemías, y qué simbología tiene cada una con los constructores de cada puerta. En Jeremías 19 nos dice así. Bueno, si alguien lo quiere leer, lo puede leer también. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. O sea, no a los jovencitos inexpertos, no, se lleva a los que se supone que más saben de todo, de la ley, de los profetas. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta de las tejoletas, me dice el mío. Quiero saber qué dice en todos vuestros... Oriental. ¿Alguien más le cambia? Alfareros. La puerta de los alfareros. Es que si investigáis sobre esta puerta, sobre los nombres que recibe esta puerta, vais a ver que son todos estos. Oriental, de las tejoletas, de los tiestos, de los montones de ceniza, del estiércol, del muladar. Es la quinta puerta construida o reconstruida por Nehemías, 200 años después de Jeremías. Y concretamente el valle de Hinnom, que es el que habla aquí, es ese círculo rojo que os he marcado en la fotografía que marca el 19.2. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta de las tejoletas, o oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Si nosotros nos guiamos solo por puerta oriental, como yo me guié en un principio, digo, mira, la puerta oriental, ¡guau!, sales por el este. Pues no es la puerta oriental. No es la puerta oriental conforme se entiende como puerta oriental, sino que es la puerta oriental respecto del valle de Hinnom. ¿Vale? El valle de Hinnom sigue siendo este círculo rojo, que es también conocido como Gehenna. ¿Os suena Gehenna? Gehenna, habla Cristo de Gehenna. Gehenna, sí. Gehenna es el lugar donde se quemaban. Pues es el valle de Hinnom. Sí, señor. Por eso le llaman la puerta de las cenizas, el cúmulo de cenizas y todo eso, porque es el estercolero, el basurero, la zona de las desgracias de Jerusalén. Todo está tirado allí. Pues resulta que la puerta oeste, aquí no se ve nada, bueno, la puerta oeste respecto del valle de Hinnom, o la más oeste, sería la que está en la flecha roja, que es la puerta del final de todo, esa pequeñita que está señalando. Y esa puerta es la puerta de Muladar. Y la puerta del valle, que es la puerta del valle más arriba, sería la puerta que le llaman del valle porque daba directamente al valle de Hinnom. Este es el valle, esto era la ciudad antigua de Jerusalén, la primera que construyó David, creo recordar. O sea que esta puerta de Muladar, si nosotros vamos a Nehemías 3.14, vamos a leer que
tiene una simbología muy, muy especial. Pero antes vamos a seguir leyendo en Jeremías 19. Dirás pues: oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oiga le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. En este mismo valle, sacrificaban a críos. Aquí. Y levantaban sacrificios a dioses ajenos. Ahí abajo, en el suroeste. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Todo lo hacían allí, en ese lugar. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que este lugar no se llamará más Tofet. Es curioso, cuando leí Tofet, y eso ahora es pura apreciación personal, cuando algo huele mal en castellano también se dice tufo. Sí. Y resulta que esa zona era, pues eso, el basurero y todo. Es curioso que también tengamos esa expresión para esa zona que debía oler fatal y debía ser un desastre. Sí. Ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y anularé los planes de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. En ese punto, allí, en ese lugar lleno de desastre, que ya le cambia el nombre, le llaman el lugar de la matanza y el valle de la matanza, allí rompe el vaso. La gran simbología que eso acarrea con todo lo que hemos visto. Y les dirás: así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de alfarero que no se puede restaurar más. Si habéis probado de unir los pedazos de una pieza de alfarería, nunca queda como antes y no tiene la misma resistencia. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como un Tofet, que decías que era desperdicio, ¿no? Desprecio. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. O sea, hasta en los tejados de sus propias casas elevaban inciensos a las estrellas, a lo creado, a la luna, al sol, supongo, y a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le había enviado Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. O sea, y luego se presenta en el santuario y lo dice allí delante de todos, para que quede más claro aún. Pues una vez conocido esto, y viendo cómo le hace salir por esa puerta concretamente para ir hasta el valle de Hinnom, vamos a ver esa puerta. ¿Por qué podía ser la otra puerta? Podía ser la puerta del valle, que es la que está un poco más arriba y da al valle, concretamente. Pero utiliza la puerta del muladar, que justamente es la que está más cerca del estanque de Siloé. Si buscáis sobre esta puerta, veréis que la sitúa concretamente al lado del estanque de Siloé, es lo que realmente hace que sepamos que es la puerta del muladar. Pues hace salir por ahí, no por la otra. ¿Por qué? Pues si buscamos en Nehemías 3:14, veremos que los constructores son Malquillá, Recab. Malquillá
Malquillá, que quiere decir rey nombrado por Jehová. ¿Quién es el rey nombrado por Jehová? Jesús mismo, ¿no? ¿Verdad? La puerta del Moladar resulta que es desperdicio, estercolero o suciedad, o sea que también está ligada a donde da, pero resulta que Malquillá es hijo de Recab, y Recab quiere decir jinete, que viene de Recab, que quiere decir montar en un animal. Rey de reyes, o rey nombrado por Jehová, que monta un animal en la puerta del Muladar, y que viene de la tierra de Bet Hakerem, que es la casa del viñedo, de la viña. ¿Recordamos cuál es la simbología de la viña? El reino de los cielos, ¿verdad? No hay una parábola que Jesús dice, el reino de los cielos es como una viña, ¿no? O los que van a labrar la viña, o el viñedo. Pues resulta que el jinete que viene como rey de reyes, ¿cómo entró Jesús en la ciudad? Entró en un mulo, ¿verdad? En un burro, en un asno. Montando en asno, y venía ¿de dónde venía? Del reino de los cielos. Pues hace pasar por esa puerta también, para que también esa simbología que no sé si ellos mismos la pudieron comprender cuando Cristo vino, porque claro, esas puertas están construidas para algo, esto pasa para algo, eso queda en la memoria de los hebreos para la posteridad, de lo que pasó con Jeremías en ese momento. Debía pasar de padres a hijos. Y resulta que esa puerta es eso, representa eso, un jinete, rey nombrado rey por Jehová, y que pasa esa puerta. ¿Y cómo serán? Serán quebrantados, serán quemados todos aquellos que no acepten al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? O sea que también tiene esa simbología, el hecho de que sea la quinta puerta de las 10 puertas, la quinta puerta. El principio del quinto milenio es cuando vino Cristo también, al final de los 4000 años. El año 4000 es cuando Cristo viene. También nos recuerda en otra simbología el jueves ya el cinturón de lino. Esto también es muy interesante, porque evidentemente ya nos muestra la lección que el cinturón de lino, pues ¿a quién representa? Representa al pueblo de Dios. ¿Y dónde se lo ataban el cinturón? ¿A la altura de dónde? De la cintura, evidentemente. Era una faja, era más estilo faja que no cinturón como lo conocemos ahora de pantalón. Cogía la túnica y la ligaba, y eso hacía que pudieras trabajar, ¿no? Pudieras moverte con comodidad. ¿Recordáis sobre los riñones que hablábamos el otro día? Cómo aquí nos recuerda que el que lleva el cinturón es Dios mismo, y que la faja es su pueblo unido a él, con fuerza. Y cómo esos riñones eran limpieza de sangre, como vimos el otro día, y también tenía que ver con la mente. Todo está unido, nuestra mente es su mente. Cinturón de Orión. Sí, está aquí. Mira, está vale. Aquí. Sí, cinturón de Orión. Y el cinturón, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Efesios 6:14. Efesios 6:14, la armadura de Dios. Ceñidos el cinturón con la verdad. También en Isaías habla de cinturón de justicia o de fidelidad. O sea que es un pueblo justo, fidel, lleno de verdad, el que está unido a Dios. Pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, es otro tema, pero referente vale. al racimo. Así me cortas el rollo, ¿no? Bueno, al racimo que has comentado hace 2 minutos. Sí. En Apocalipsis 14 hay una cosa muy interesante, porque la tierra es segada, aquí nos pone en ese contexto una nube blanca, sobre la nube uno sentado, etcétera, etcétera, y del templo salió un ángel, al cual, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, le dijo: mete tu hoz y siega, porque a la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Segar, en este contexto vemos que sería el trigo, sería los justos, están maduros, siega y lévatelos. Porque luego salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda,
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pusado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por tanto, aquí vemos las dos siegas. Una siega al trigo y se lo eleva, y aquí los impíos son simbolizados por las uvas. También. ¿Y cuándo es la vendimia? En la época de Yom Kippur, en otoño, en el día de la expiación. También en aquella época, octubre, normalmente, finales de septiembre, se vendimia la tierra literalmente, y espiritualmente vemos que también, porque si no, no daría esta simbología de uvas. Y vemos que son los impíos. Ahí se los aplasta, la vendimia, se pone en cubos las uvas y se van aplastando con los pies para sacar su jugo, que es el mosto. Aquí exactamente lo mismo. Espiritualmente, sale sangre, porque representa que se mata a los impíos, y la sangre representa este mosto rojo también. Sí. Y ahí lo veo más, es el hecho de que sea el séptimo mes. Sí. Es lo que realmente marca el calendario. Por eso, y vemos que antes, por eso ya ha habido la siega del trigo, de los justos. Es interesante. Ahí entra otra vez en la línea de los 6.000 años, séptimo milenio, 7.000 años. Estamos en la misma otra vez. Sí, lo que da que pensar también que en la tercera venida, después del milenio, si va a ser también justo, se vendrá en Pascua, en primavera, y al cabo de un tiempo habrá la destrucción, porque estarán preparando hasta armamento para atacar la Nueva Jerusalén. Eso no se hace en un día. No. Entonces, pues es para ir pensar por que allí, fueran, ¿no? Todo sí, esto. podrían Sí. ser 6 meses, sí. Pues yo quería hacer hincapié solo en una cosa. Le dice, si leemos 13.1, Jeremías 13.1, así me dijo Jehová, ve y cómprate una faja de lino y cíñela sobre tus lomos y no la metas en agua. ¿Qué hemos hablado del agua? ¿Qué representaba? Al espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué no la metas en agua? Porque si tú la pones en el agua y te la ciñes, eso no hay quien se queda pegada al cuerpo ahí y no se mueve, ¿eh? Y compré la faja conforme a la palabra de Jehová y la puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, segunda vez, no se lo dijo todo de golpe, se lo dijo en 2 veces. ¿Podía haberlo hecho de golpe? Sí, pero no, lo hizo en 2 veces. Toma la faja que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates, que aquí hay una discusión teológica de si es el Éufrates o si es un lugar que se llama igual, porque estaba a 500 kilómetros. Vete al Éufrates, o sea, ¿a dónde? Al al este, y escóndela allá en la hendidura de una roca. Al este, ¿de acuerdo? Al este, porque Cristo fue crucificado hacia el sur. Ve al este y guardan en la hendidura de una roca. La roca era Cristo, ¿verdad? Y guarda al pueblo en la hendidura. También la roca de Oreb. Pero recordemos que esa hendidura, que esa costilla, que también tiene relación con la costilla de Adán, ¿a quién representaba? Al remanente. Por lo tanto, hay un remanente que se ha podrido, porque esa faja es la faja podrida, el título, ¿eh? O sea, no es el grueso del pueblo, es ya el pueblo que se supone que ya ese pueblo tendría que estar defendiendo lo que tiene que defender. Pues ese pueblo está podrido. Y has dicho que ceñidos con la verdad, ¿no? Con la verdad, sí. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que si te ciñes con la verdad, primero llegarás a ser santo, si sigues así, y harás acciones justas, porque guardarás la ley, guardarás los caminos de Dios. Y la mujer, vemos, la iglesia final, el pueblo de Dios será vestido de lino fino, limpio. O sea que sí o sí tiene que tener esto y tiene que ceñirse con la verdad si quiere llegar al final y ser la esposa. Bueno, sí, si quiere ser la mujer. No, y yo me gustaría hacer hincapié en lo que decíamos de la simbología para hoy. Si esto lo leemos hace 30 años, lo que sea una segunda vez, pues no pasa nada. Pero que sea la segunda vez implica que está hablando no solo del remanente de entonces, sino también del remanente de hoy, de ahora.
Entonces, claro, ya nos pone otra vez en situación. Vamos a leerlo con todo el constreñimiento, porque ya está hablando de nosotros otra vez. Bueno, lo de Orión ya lo ha dicho el compañero, el hermano Víctor. También recordemos el cinturón de Orión, cómo estaba la verdad en el cinturón, decíamos, ¿no? Ceñidos nuestros lomos en la verdad, y vimos cómo ese cinturón estaba claramente reflejado entre Jerusalén, Betel, Gilgal, ¿recordáis? Las 3 ciudades que cuadraban con la distribución de las estrellas de Orión, que a la vez lo hacían las pirámides de Egipto. O sea que había una imitación de algo en Egipto. Bien, en Arizona, en Estados Unidos, unos poblados indios están hechos exactamente del mismo modo. Sí. Pues nada, ya para acabar, no voy a entrar en la... No voy a entrar en la parábola extraña que hay en el viernes, porque yo no la he entendido. ¿Vale? Yo no la he entendido. Me la he leído 3 veces y he dicho, ya paro, no, ¿para qué me voy a romper la cabeza con esto? El barbero de Sevilla, yo qué sé, alguien se la... no sé, yo qué sé, no lo sé, no voy a entrar. Complicarse la vida para decir lo que dice luego Elena White. Esto recuerdo que cuando iba al instituto, algunos de los chicos, hijos de políticos, intelectuales y demás, ya jugaba estas cosas. Y entre varios de ellos sacaban frases de este tipo para darle vuelta a pensamientos absurdos. Se podían pasar horas divagando para llegar a conclusiones en nada. Nada. Pero es una forma de pensar banal que solo ocupa la mente en pérdida de tiempo. Yo, bueno, ya he puesto una raya así, he puesto pregunta y ahí lo he dejado porque digo, no sé qué quiere decir. Bueno, pues vamos a acabar con Conflicto de los siglos, página 546, que dice: para muchos el origen del pecado y por qué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados del dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de alguien cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Eso también nos lo tendríamos que coger y hacernos una camiseta o ponerlo enmarcado o algo, porque tendemos a preocuparnos muchísimo de un tema concreto, que hace que nos concentremos exclusivamente en ese tema concreto, el cual probablemente no vayamos a encontrar nada, al menos ahora, o en el tiempo de hoy, o en los próximos días, porque está velado, porque no lo vemos. Nosotros no lo vemos. Bueno, pues lo que nos recomienda Elena White es que dejar las dudas a un lado y concentraros en lo que sabéis. Concentrémonos en lo que sabemos. Porque si no, no va a ser revelado el resto. No va a revelarse porque tú, ahí tozudo, digas, no, yo es que quiero saberlo hoy. Antes de ir a dormir, yo lo voy a sacar esto. Yo. Y ya el espíritu aquí estirando hasta que me lo diga. Bueno, vamos a ver. Puedes tener la necesidad que Dios te pone de conocerlo y tú ahí, por lo que sea, pero no puede ser una tónica esto. ¿Y qué pasa? Nos perdemos las verdades plenamente reveladas. Las que realmente quiere Dios que sepamos, no nos enteramos, ¿no? Y también nos recuerda esto, que Dios está en el control, que Él sabe qué vaso y por qué y qué falta para acabar de ser modelado. Solo Él lo sabe. Nosotros solo tenemos un trabajo, que es adorarle y adorarle, orarle y velar. Es nuestro trabajo. Y una vez sabemos lo que debemos que hacer, hacerlo. No tenemos otra cosa. Tenemos que aplicar lo dicho y vivir las oraciones, como nos recuerda también Elena de White. Y ser misericordiosos. Recordad la verdad y la misericordia. Tiene que ser un fruto nuestro también. La verdad y la misericordia deben ir juntas. No pueden ir separadas. Acordémonos siempre. Pues nada, hermanos y hermanas. Feliz sábado, gracias. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, pedimos a tu Espíritu que bendiga esta oración,
se manifieste aquí entre todos nosotros. Sabemos que cuando oramos en conjunto, tus ángeles se acercan más y están aquí, y están apoyando, y están susurrando, y están haciendo que entendamos más cosas, apoyando nuestros corazones. Señor, gracias por ello. Gracias porque nos lo pones tan fácil y nosotros lo hacemos tan difícil. Ayúdanos a recordar siempre tu sacrificio, por qué se hizo, para quién, porque si no, no vamos a entender nunca ni la mitad de nada. Perdónanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.